felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Y es por eso que nos rendimos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, declarando con nuestra vida, con nuestro corazón, con lo que somos y tenemos, que tú eres soberano, que estás sentado en el trono y que de allí nada ni nadie te puede mover. Recibe nuestra alabanza, Señor, imperfecta, pero te la damos con el corazón. Por favor, rocíala con la sangre de Jesús y recíbela, recibiendo nuestra vida con nuestra alabanza y adoración. Ahora háblanos al corazón, enséñanos, revélanos tu palabra, inspíranos, de manera tal que al concluir nuestro servicio esta mañana tengamos la certeza, la seguridad, la convicción absoluta de que tú nos has hablado y de que tú estuviste, estás y continuarás a nuestro lado desde aquí hasta la eternidad. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 34. De este capítulo, los primeros 10 versículos, vamos a tomar el texto áureo, la porción bíblica, el pasaje inspirado, la revelación del espíritu de profecía, para poder meditar en él y ver algunos aspectos que conllevan a la realidad del liderazgo de ayer, de hoy y de mañana, porque vamos a hablar de principios que hacen a un líder para que éste haga la diferencia donde se encuentra. Y habremos de tomar de la vida de aquel que fue, después del Señor Jesús, uno de los líderes más sobresalientes de la historia humana, y especialmente en la historia de un pueblo que fue el pueblo de Dios en antaño. Éxodo capítulo 34. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo además a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que rompiste. Prepárate para la mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate allí delante de mí sobre la cumbre del monte. No suba nadie contigo, ni nadie sea visto en todo el monte. No pasten ovejas ni bueyes frente a ese monte. Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, y levantándose muy de mañana subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Entonces descendió Jehová en la nube y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre de Jehová. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y se postró, diciendo: oh Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en medio de nosotros. Aunque este sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. Y Jehová le dijo: he aquí yo hago un pacto frente a todo tu pueblo. Haré maravillas
como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra de Jehová, porque hago algo temible, o porque algo temible haré para con vosotros. Qué linda es la palabra de Dios. Qué maravilloso es el mensaje que nos viene de esta escritura sagrada. ¿Saben? Déjame contarte que hasta hace un tiempo atrás, cada vez que terminaba de leer un pasaje de la escritura, utilizaba aquella famosa frase que he escuchado a muchos colegas utilizarla, que dice: Dios bendiga a su santa palabra. Y saben una cosa, hace un tiempo atrás, no mucho, descubrí algo, que la palabra un día se encarnó, y eso ya lo sabía, lo que descubrí es lo siguiente, que esa palabra encarnada era Jesús, que Jesús era la palabra viva de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, que Jesús es esa palabra que creó el cielo y la tierra y que sostiene todo el universo. Así que mencionar o decir que Dios bendiga su santa palabra es como decir Dios añada bendición a Jesús. Si Jesús es la bendición más grande, entonces entendí que quienes necesitamos la bendición somos nosotros. Entonces hoy puedo decir: Dios añada bendición a todo aquel que recibe la palabra, la guarda en el corazón y la pone en práctica en su vida. Porque de eso se trata. Recibir la palabra con el fin de ponerla en práctica, de vivir una experiencia especial con ese Dios que me dio esa palabra viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y hasta las intenciones mismas del corazón. Poderosa palabra que sostiene el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar un poquito de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo a partir del personaje que a mi juicio es la figura más sobresaliente del Antiguo Testamento. Aquel hombre que un pueblo veneró de alguna manera, humanamente hablando. Aquel hombre que se convirtió en una especie de modelo. Tal es así que hablando de lo que él hizo o hablando de su experiencia, el pueblo decía: Dios nos levantará un hombre como Moisés. Hablando del Mesías que vendría a liberar al pueblo como Moisés lo había hecho de la esclavitud de Egipto. Este muchacho, conocido con el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, aquel hombre que fue entregado por su madre a la hija del faraón para convertirse en hijo del imperio egipcio, pero que rehusó ser contado entre los líderes del mundo de aquel entonces, con tal de mantenerse parte del pueblo de Dios. Y estuvo dispuesto a sufrir los vituperios del pueblo de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, antes que sufrir los deleites o vivir o gozar de los deleites temporales del pecado. Este hombre que estuvo dispuesto a renunciar a todo para ser parte del pueblo de Dios es el ejemplo de liderazgo que necesitamos hoy, que se necesitó ayer y que se necesitará mañana. Hombres y mujeres consagrados completamente a la obra del Señor. Hombres y mujeres que están dispuestos a ponerse de parte del Señor aunque se desplomen los cielos, siendo fieles al deber como la brújula al polo. Y hoy vamos a hablar un poquito de Moisés y su liderazgo. Del liderazgo o del legado que él nos dejó. Tomo las palabras del pastor Roger Hernández cuando hablaban hace unos minutos atrás acerca del liderazgo, porque es probable que muchos de los que me estén escuchando esta mañana digan: yo no soy líder de la iglesia y esta es una cumbre de liderazgo para todos los líderes. Voy a escuchar solamente para ver qué puedo sacar de todo esto algo para mí.
Pero el pastor mencionaba, y comparto totalmente este pensamiento, de hecho lo tenía ya en mi bosquejo del sermón, antes de escucharlo a él, dije, wow, estamos conectados, la verdad que la unión está conectada, dije yo, cuando lo escuché al pastor Roger. Decir que liderazgo es influencia y que todos de alguna manera somos líderes. Porque siempre habremos de tener influencia sobre alguien, y sobre ese alguien, sobre quien tenemos influencia, estaremos liderando. Así que los principios de liderazgo que podemos hoy encontrar en Moisés se aplican para todas las personas en todas las áreas de la vida, porque de alguna forma siempre estamos liderando a alguien hacia algún lugar. Primero, el liderazgo fundamental, como lo decía también el pastor Arnaldo Cruz, está para nuestra familia. Somos líderes de nuestros esposos, esposo a la esposa, esposa al esposo. Somos líderes a nuestros hijos. Nuestros hijos son líderes de influencia sobre otros muchachos y así sucesivamente. Todos tenemos un radio de influencia. Por lo tanto, todos tenemos que aprender acerca del liderazgo. Es fundamental entender cuál fue la esencia que experimentó Moisés en su vida de liderazgo. Moisés fue el líder sobresaliente que fue, a mi juicio, porque él entendió la esencia del evangelio. Antes de entrar a los 3 puntos principales de este capítulo 34, los versos 1 al 10 que leímos del libro de Éxodo, quiero introducir el mensaje diciendo que Moisés era un hombre que entendió claramente de qué se trata el evangelio. Y yo no estoy hablando del aspecto teológico, los aspectos teológicos del evangelio que todos podemos entender. Evangelio partiendo desde la etimología de la palabra, que evangelio viene de la expresión evangelion, que quiere decir buena noticia y que tiene que ver con las buenas nuevas, y que Moisés entendió las buenas nuevas de que estamos en paz con Dios, de que no le debemos nada a Dios. No estoy hablando solo de la parte teológica del evangelio y del mensaje de la justificación por la fe, o del mensaje que tiene que ver con nuestra realidad de ser absueltos por Dios de nuestro pecado para estar libres delante de Él y poder tener la seguridad de salvación. No estoy hablando de la parte teológica, estoy hablando de la parte práctica del evangelio. Moisés entendió la parte práctica del evangelio. ¿Y a qué me refiero? Y está relacionado con la teológica, porque evangelio es la buena noticia de que no le debemos nada a Dios. ¿Pero por qué no le debemos nada a Dios? Porque Dios mismo pagó la deuda por nosotros. Pero ¿cómo la pagó? La pagó porque Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre para venir a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir y morir en el lugar que nosotros no queríamos morir. En otras palabras, el evangelio tiene que ver con que Dios vino a estar con nosotros, con que Dios vino a ser parte de nuestra experiencia para levantarnos del lugar donde estábamos y llevarnos a una realidad mejor. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que Moisés entendió la esencia del evangelio, que tiene que ver con una realidad de relación. El evangelio es relacional. La realidad es que hoy nosotros tenemos seguridad de salvación gracias a que Dios vino y se relacionó con nosotros, que no nos dejó tratándonos de lejos, que no nos abandonó, que no nos desechó, que no nos echó al fondo del abismo donde debíamos o merecíamos estar, sino que Él decidió relacionarse con nosotros de tal manera que se terminó convirtiendo en un ser humano como tú y como yo. Esa es la esencia del evangelio. El evangelio es relacional y esa debería ser la experiencia de todo aquel que entiende el evangelio en la realidad del liderazgo, en el trato con la gente. El evangelio no se trata de formas, ni de normas, ni de reglamentos, ni siquiera de un supuesto estilo de vida diferente al de otros. Se trata de relaciones. Se trata de cómo tratamos a la gente, de cómo nos tratamos a nosotros, de cómo tratamos al que está a nuestro cuidado, a nuestro lado. De eso se trata el evangelio. Por eso cuando Juan, el discípulo amado, hablando del evangelio, dijo en su carta universal: hermanos, amémonos de hechos y en verdad, no de palabras solamente. El evangelio no son solo palabras. La esencia del evangelio tiene que ver con una realidad de vida,
con una experiencia práctica. El evangelio tiene que ver con el amor, y el amor no es algo que se dice con palabras o expresiones bonitas. El amor se demuestra, el amor se vive, el amor se transmite a través de actos, de hechos concretos, reales, significativos, como el hecho de haber dejado el cielo, el trono, la gloria, la honra, la majestad de los ángeles y haber venido a esta tierra a sufrir, a llorar y a morir. Eso es amar, eso es el evangelio. El evangelio es amor. Y Moisés entendió eso. Por eso fue el líder que fue. Solamente aquellos que entienden la esencia del evangelio podrán ser los líderes que hagan una diferencia en este mundo. 3 aspectos para resaltar de este hombre que entendió el evangelio. Este hombre que entendió el evangelio fue un seguidor para poder ser líder. Tú no puedes ser líder si primero no eres seguidor. Él supo ser un seguidor del verdadero líder que es Dios. Segundo, Moisés fue un intercesor, porque un buen líder, un líder que hace la diferencia, es un líder intercesor. Es un líder que busca sanar, que busca conciliar, que busca encontrar elementos para levantar, para redimir, para transformar, para ayudar, para salvar. Y tercero, fue un líder visionario. Y vamos a hablar de estos 3 aspectos. Cuando te digo Moisés fue un seguidor, y todo esto lo veo en el texto que leímos de Éxodo 34, versos 1 al 10. Cuando te digo Moisés fue un seguidor, es que él entiende que para ser un líder primero hay que saber dejarse liderar. Moisés fue un gran líder porque supo aprender cómo otros lideraban también. Primero, se dejó guiar humanamente por un hombre llamado Yetro, que era el sacerdote de Dios en las tierras de Madián. Y de él aprendió. Y de él aprendió cómo tratar con la gente. Y de él aprendió lo que después se escribe en el libro de Génesis. Y lo que después se escribe en el libro, o lo que primero escribió, perdón, en el libro de Job. Porque Job fue el primer libro que Moisés escribió. Lo aprendió de Yetro. De Yetro aprendió el evangelio. De Yetro aprendió cómo relacionarse con la gente. De Yetro aprendió las realidades entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, el conflicto que hay. De Yetro aprendió que Dios es el soberano del cielo y de la tierra. Él aprendió de otro líder, y aprendiendo de ese líder, aprendiendo la esencia del evangelio, estuvo dispuesto a dejarse liderar siempre por el número 1, que es Jehová. Y ustedes notarán esto, que ese dejarse guiar o liderar por Dios tiene que ver con la realidad de una experiencia de relación o comunión con ese Dios. Note usted que el texto dice que Dios le dice a Moisés: levántate temprano y ve al monte Sinaí, pero que no venga nadie contigo. Ven tú solo, y que ni siquiera haya vacas ni hayan ovejas alrededor. Y cualquiera puede pensar: lo que pasa es que en otras ocasiones, cuando Dios se manifestó entre truenos, relámpagos y poder, los que estaban cerca de la montaña, mientras la montaña temblaban, algunos fueron consumidos. Entonces, como Dios no quiere consumir ahora ni a vaca ni a oveja, entonces está pidiendo eso. Sin embargo, no es así, porque en esta ocasión Dios no se manifestó ni con truenos ni con relámpagos. Entonces, ¿por qué le pide a Moisés que no venga nadie? ¿Por qué le pide a Moisés que ni siquiera vacas ni ovejas estén alrededor? Porque Dios quiere hacerle entender a Moisés que la experiencia que él tiene que tener con ese Dios es una experiencia personal, es una experiencia íntima, es una experiencia entre él y Dios, y que se dejará ver en el trato con la gente, pero que no es para hacer alarde delante de la gente. A diferencia de los fariseos de los tiempos de Jesús, que amaban el orar en las esquinas de las plazas para ser visto de los hombres, para demostrar que eran más santos y más espirituales que los demás. Qué terrible la experiencia de la falsa santidad.
y la manipulación de la religión malentendida. Cuando encontramos a aquellos que se sienten o se creen en una posición de superioridad espiritual sobre las personas. Cuando miramos el Evangelio y entendemos la esencia del mismo, que tiene que ver con una realidad relacional, terminamos dándonos cuenta que el Evangelio divide este mundo en dos grupos de personas, no hay nada más. Pecadores perdidos y pecadores salvados por la gracia de Jesucristo. Que no hay mérito en nosotros los seres humanos. Que hoy que podemos llevar más tiempo caminando con Dios, no tenemos más méritos que el que tuvimos alguna vez cuando fuimos alcanzados en la miseria, cuando estábamos lejos de Él. Que es por gracia que vivimos, que es por gracia que andamos, que es por gracia que nos movemos. Y si tenemos alguna participación en el liderazgo de la iglesia, no solo es por gracia, sino que esto también conlleva la responsabilidad de mayor servicio. El privilegio es servir en el reino de Dios. Entonces qué triste es ver a aquellos que les gusta demostrar la santidad que tienen en su supuesta relación con Dios. Y hacen alarde de que se levantan de mañana temprano a buscar la presencia de Dios, y que ahora conocen a Dios, y que Dios les habla, y que ellos nunca se equivocan, y que saben lo que hay que hacer, y terminan queriendo manipular a todo el mundo para que todos piensen como ellos piensan, porque Dios se los dijo. Y si la gente no piensa como ellos, están pensando en contra de Dios. Qué terrible, peligroso. Por eso Dios le dijo a Moisés: ven tú solo, porque esto se trata de tú y yo nada más. Que nadie se entere, nadie se tiene que enterar de que te levantaste a las 5 de la mañana a orar. Nadie se tiene que enterar que te levantaste a la madrugada para interceder, para buscar, para tratar de conocer, para profundizar tu relación. La mejor manera de mostrar eso es cuando salgas a servir a la gente y a tratar a la gente como Jesús las trató. Pero a veces me he encontrado con personas que se han sentado en el banquito de la santidad humana y se sienten superiores a los otros porque se levantan a las 5 de la mañana a orar, o se levantan a estudiar la Biblia temprano y cuestionan a quienes no lo hacen a la misma hora que ellos, o no aprendieron o no entendieron lo que ellos entendieron, y terminan utilizando su supuesta conexión con Dios para hacer sentir mal a los otros, para señalar, para lastimar y para condenar. Qué triste es ese evangelio, porque no es el de Jesucristo. Porque cuando Jesús se iba temprano en la mañana solo a buscar la presencia de Dios, no bajaba después haciendo alarde de las horas que había orado. Bajaba con el poder de Dios para amar a los que estaban perdidos, para sanar. Y fíjese, los que estaban perdidos eran los que no oraban, los que no sabían lo que Él sabía. Pero jamás se paró delante de la gente para decirles: ¿cómo no entiendes la profecía tal o aquel versículo? O cómo no estudiaste temprano. Jamás van a ver a Jesús haciendo eso. Sino todo lo contrario, buscando a ese que no buscó a Dios para conectarlo con Dios, para levantarlo del lugar donde está. Porque la verdadera santidad tiene que ver con amar como Él amó. Porque la verdadera santidad tiene que ver con la realidad de vivir en la presencia de Dios, que me hace actuar como Él actuó. Y la mejor manera de predicar el evangelio no son con palabras, sino con actos de bondad, en la forma en la que tratamos a la gente. Pero la mayoría de las veces, aquel que se sienta en el banquito de la santidad, sintiéndose superior a los demás, lo que suele hacer es condenar más que sanar. Es señalar el pecado más que ayudar. Y jamás van a ver a Jesús haciendo eso. Y no hubo persona más santa que Jesús.
Y jamás vamos a ver a Jesús haciendo sentir mal al pecador en el pecado en el que está, sino mostrándole que hay una alternativa, que hay una oportunidad, que hay un camino mejor, que hay un poder celestial que puede levantarlos del pecado. Pero nunca se lo refregó en la cara a la gente. Y no hay líder mayor que nuestro Señor Jesús. Me gusta el liderazgo de Moisés, porque Moisés también vivió una experiencia parecida. Note usted que Moisés no condenó nunca al faraón que rechazaba la palabra de Dios, sino le siguió dando oportunidades y oportunidades para que éste escuchara, entendiera, aprendiera. El liderazgo que hace una diferencia primero empieza con aprender a ser seguidor. Y el aprender a ser seguidor tiene que ver con seguir al Dios soberano, con estar dispuesto a dejarnos guiar por Él 100%. Y para dejarnos guiar por Él necesitamos tener una experiencia de relación con Él, buscarlo, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, buscarlo, relacionarme con Él, escucharlo, aprender a conocerlo, tener esa relación personal con Él como la que Dios le propone a Moisés, no para hacer alarde de lo que sabemos, no para hacer alarde de lo que hacemos, no para decirle a otros, mira qué santo soy, me levanto temprano a buscar a Dios o a orar, sino para tener la experiencia de conectarme con aquel que es fuente de poder, para que haga que mi corazón en sintonía con el de Él sea un corazón parecido al de Jesucristo, para poder amar como Jesús amó, para poder servir como Jesús sirvió, para poder ir en busca de los perdidos como Jesús fue, para poder vivir la experiencia de dejarme llevar por Él a una experiencia superior. Segundo aspecto de mi amigo Moisés tiene que ver con la realidad de que él fue un líder intercesor. No lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. Pero en este texto que nosotros leímos de Éxodo 34 se deja ver cuando después de relacionarse con Dios, primero Dios le dice, ven, acércate, haz esto, labra las piedras, etcétera, y las traes para que yo las escriba, las piedras que Moisés había roto, Ahora, usted alguna vez, haciendo un paréntesis, ¿alguna vez se puso a pensar por qué Dios no regañó a Moisés que rompió las tablas? Usted no ve a Dios regañando a Moisés, ni tampoco lo ve a Moisés pidiéndole perdón a Dios por haber roto las tablas. Y en la parte en la que Moisés va al encuentro de Dios y se relaciona con Él, así como Dios le dijo, exactamente como Dios le dijo, Moisés hizo, porque era un seguidor. Moisés era un seguidor, por eso podía ser líder, porque era un seguidor de Dios. Hizo al pie de la letra. No hubo ovejas, no hubo bueyes, no hubo nadie cerca. Él solo no le dijo a nadie. En su relación personal con Dios en silencio, fue a la cámara secreta a encontrarse con Él en el monte Sinaí. Trajo las tablas que Dios le pidió y llegó a la hora que Dios le dijo. Y estando allí con Él, Dios se revela delante de Moisés y Moisés cae de rodillas para conocer aspectos de la grandeza de Dios. Tanto que termina exclamando, bueno, lo leímos, Jehová misericordioso, grande en misericordia, en verdad, soberano. ¿Cuántas cosas dice Moisés? Conocía a Dios por esa relación con Él. Pero después Moisés cae con su rostro en tierra y empieza a interceder por el pueblo. Puede volver a leerlo si quiere allí en Éxodo 34. Moisés empieza a decirle a Dios, Señor, si he alcanzado gracia delante de tus ojos, te pido que vengas en medio nuestro, que nos levantes, que nos perdones, no merecemos nada, somos pecadores. Y Él se pone con el pueblo. Él se pone en el lugar del pueblo. Él sabe que es un pueblo duro de cerviz, pero Él no se siente superior a ellos, porque Él también es parte del pueblo. Y Él entiende que así como el pueblo es Él también. Que Él no tiene derecho a señalar a nadie, porque cuando señala a alguien hay 4 dedos que lo señalan a Él.
Porque cada vez que nosotros señalamos el pecado de alguien, lo que estamos haciendo es señalar nuestro propio pecado. ¿Cómo conocemos el pecado? Porque lo hemos practicado. Sea en la realidad práctica o en la realidad espiritual. Jesús dijo que cuando hacemos algo o cuando miramos o cuando pensamos, ya estamos entrando en el terreno del pecado. Cuando reconocemos el pecado en otro, es porque ese pecado ya lo conocemos. Y lo conocemos porque lo hemos practicado. Así que señalar a otros es señalarnos a nosotros. Por eso nos condenamos al hacerlo. Por eso un buen líder no señala. Un buen líder restaura. Y en las cruzadas de santidad que algunos santos varones sentados en el banquillo del que hablábamos hace un rato, en el banquillo de la santidad, empiezan a querer cortar el pecado, cortando al pecador, lo que están tratando de hacer es erradicar el pecado que llevan dentro y que ya no aguantan y que ven en los otros y que están luchando con él. A la vez de que cuando nosotros señalamos a alguien que ha caído, nos condenamos diciendo que no hicimos nada para ayudar. Porque está bien que como líder en visión de liderazgo yo pueda ver a alguien que está caminando por un camino incorrecto. Dios me puede dar ese discernimiento. Pero ¿para qué me lo da? ¿Para condenar? Si ese no es el Espíritu de Dios. Si Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que cuando Dios me permite ver a alguien que está en una condición equivocada, me lo permite para que yo sea instrumento de salvación, de bendición, de restauración, de sanidad. A eso me llamó Dios. Entonces, ¿cuál es mi función? Como dice Mateo 18, que es un texto muy conocido. Tengo que ir y hablar con mi hermano. Pero ir a hablar con mi hermano en función de hacerle notar mi deseo de ayudarlo, mi dolor por ver que va a sufrir. Porque la realidad del pecado tiene que ver con que este nos hace daño, nos mata, nos destruye. El pecado nos lastima. Dios no quiere que pequemos, no porque Él está sentado en su trono y es un Dios inseguro que necesita que todos hagan lo que Él dice para sentirse seguro. No. Dios seguirá siendo Dios, hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, lleguemos a donde lleguemos, estemos donde estemos y terminemos como terminemos. Dios siempre va a ser Dios. A Él no le afecta, no cambia nada en Él. Pero como nos ama con un amor tan intenso y tan profundo, Él no quiere vernos sufrir. Y Él sabe que el pecado nos destruye, nos lastima, nos mata, nos lacera, nos vuelve inválidos, nos vuelve cojos, nos vuelve ciegos. Y terminamos en nuestra ceguera, en nuestra invalidez, en nuestra cojera. Terminamos lastimándonos más. Por eso Él no quiere el pecado. Y ese debería ser el sentir del líder que ve a alguien que está en un camino equivocado. Debería acercarse en función de hacerle sentir el dolor que se siente por verlo que está caminando por el filo de la cornisa. Y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea para restaurar, para levantar, para hacer que el camino sea revertido. Eso es lo que se llama conversión. Ayudar a la conversión de ese corazón. Pero qué triste cuando no entendemos esto. ¿Sabía usted que la mayoría de la gente que se ha ido de nuestra iglesia, y hablo de la iglesia adventista a nivel mundial, no se va por cuestiones doctrinales? Puede ser de que de cada 1.000.000 una se vaya por una cuestión doctrinal, pero la mayoría no se va por cuestiones doctrinales. Se van por una cuestión de que han sido maltratados. Maltratados significa que los trataron mal en la iglesia. No significa que los golpearon físicamente, aunque a veces ha pasado también. Que no han sabido amarlos. Que la iglesia, que tendría que haber sido ese lugar de refugio, no ha sido el lugar de refugio para ellos.
Por eso un buen líder es un líder intercesor, que intercede ante Dios, intercede con la gente, buscando apoyar, ayudar, levantar, sanar, redimir, transformar. Porque en definitiva, a eso fue que el Señor nos llamó. Y el texto de Éxodo 34 me muestra a un Moisés visionario. Moisés tuvo una visión de libertad que transformó las realidades de tu pueblo. Pero esa visión de libertad no era su visión, era la visión de Dios que él hizo suya. Y allí está el secreto para un líder visionario. ¿Quieres ser un líder visionario? Independientemente del área donde te toque liderar, sea un área más pequeña o mayor, ¿quieres tener visión verdadera? Entonces necesitas la visión de Dios. Porque los ojos de Dios son los que ven los caminos reales, concretos y seguros. El Señor dice: mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos son más profundos que los tuyos, mi visión es mucho más amplia que la tuya. Así que si yo quiero tener una buena visión, lo que necesito es mirar con los ojos de Dios. Esa es la visión que tú y yo necesitamos. Esa es la visión que necesita la iglesia, la visión de Dios. Y llegará un momento en que esa visión celestial te permitirá sostenerte como viendo al invisible. Tener los ojos de Dios, el corazón de Dios, la visión de Dios es lo que necesita la iglesia. Líderes intercesores, visionarios, conciliadores, perdonadores, amantes, no condenadores, no que se sitúen en el banquito de sentirse superior a los demás porque tienen una posición de liderazgo, cuando la realidad es que esa posición ha sido entregada para servir. A mayor responsabilidad, mayor servicio. Y es tu ejemplo lo que predicará más fuerte que cualquier palabra. ¿Te acuerdas del dicho de San Francisco de Asís que decía: predica, predica todo el tiempo, predica, y si es necesario, habla también? Predica con tu vida, predica con tu trato, primero a tu familia, a tus hijos. Qué triste cuando a veces vemos jóvenes que abandonan la iglesia porque sus padres religiosamente los maltrataron. No fueron los líderes que ellos necesitaron. No supieron escucharlos, no supieron amarlos, no supieron entenderlos. Y cuando cumplieron los 18, 19 años y tuvieron la oportunidad ya de decidir por sí mismos, dijeron: yo no quiero ir a la iglesia con la que mi padre me maltrató, con la que mi madre me golpeó. Qué triste cuando hacemos eso con la Biblia o con los escritos inspirados y golpeamos a la gente, y la gente después dice: no, yo no quiero leer esa Biblia. Yo no quiero leer esos escritos que golpean, maltratan y lastiman. Por eso nuestra iglesia necesita líderes de fe que, teniendo una relación con Dios, entendiendo la esencia del evangelio, puedan amar. Son líderes porque aprendieron a ser liderados por Dios. Son conciliadores porque son intercesores, identificándose con el pueblo, sintiéndose parte del pueblo porque son el pueblo delante de Dios. Líderes con la visión que Dios les entrega para poder pararse delante del pueblo y decir: Dios hará grandes cosas entre nosotros. No lo digo porque se me ocurrió, lo digo porque Dios nos lo está mostrando. Dios tiene grandes cosas para hacer con su pueblo. Y a medida que el tiempo vaya pasando y el fin vaya llegando y el camino sea más angosto, se va a requerir mucho más de esa visión celestial. Termino con una historia que quizá grafique esto que estoy tratando de decir. Y es una visión que tuvo una dama hace mucho tiempo atrás.
donde ella veía al pueblo de Dios caminar, y a medida que iba avanzando Jesús al frente, cada vez que avanzaban el camino se iba poniendo más angosto, más angosto, más angosto, hasta que finalmente llegaron a un lugar donde tenían que caminar sin sacar la vista de Jesús, caminar como con la espalda en la pared y así de costado mientras iban avanzando, pero llegaron a un lugar donde había un precipicio y no había camino. Y del otro lado estaba la tierra nueva. Y de momento una soga cayó del cielo. Y cuando miraban, nadie sostenía esa soga. Y una voz decía: tomen la soga y brinquen al otro lado. El precipicio estaba abajo, muy oscuro, pero enfrente estaba el paraíso. Y la dama que cuenta la historia dice: yo no me atrevía porque no veía mano que sostuviera la soga. Pero el esposo de esta dama, aquel pastor de fe, aquel líder de nuestra iglesia en sus comienzos, tomó la soga confiado en que una mano invisible la sostendría, y brincó con la soga cayendo hacia el otro lado. Y dándose vuelta gritó: Helen, toma la soga y brinca, porque aunque no veas quién la sostiene, veo la mano de Dios que la tiene sostenida. Confía, porque si tú lo haces, el pueblo también lo hará. Líder querido, sostén la mano del invisible Dios poderoso. Atrévete a hacer la diferencia. Conviértete en un seguidor de Cristo, en un líder intercesor y conciliador, amador, perdonador, y transmite la visión celestial, transmitiendo a Jesucristo. Padre, bendice a los líderes de esta conferencia Southeastern. A cada uno de los que me está escuchando, dales tu bendición. Sosténlos con tu diestra de poder, y que ellos se puedan sostener como viendo al invisible, y que así puedan hacer una diferencia, siendo líderes visionarios, conciliadores, como resultado de esa relación personal que tienen contigo, no para hacer alarde, sino para amar como Jesús amó. Los entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón.